Dos veces le cantaron las mañanitas hoy al expresidente Andrés Manuel López Obrador. La primera, durante la votación de una inenarrable reelección de Rosario Piedra al frente de la CNDH. Inenarrable, increíble, muy cínica, pero así fue. Ya se ve que quién está mandando en el país, ya se ve que esto es un cogobierno, ya se ve o apenas estamos viendo la punta de este iceberg. México se está colombianizando, asegura el analista David Saucedo. Con él analizamos la estrategia de seguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum no se ve incómoda con una especie de cogobierno que está teniendo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, asegura la politóloga Alejandra López. Y en los deportes, la selección mexicana va contra Honduras este viernes. Aquí comenzamos. En esta tercera temporada de Buenas noches México le agradezco al consultor analista, David Saucedo, que tome esta comunicación. David, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Un placer estar contigo con tu auditorio, a tus órdenes. Tremendo lo sucedido el fin de semana, digo, estamos a miércoles, pero lo sucedido el fin de semana en Querétaro marca un antes y un después de la historia criminal en este país, David. Más bien en la historia criminal de Querétaro, lo que vimos fue un acto de auténtico narcoterrorismo. A mí no me sorprende que haya una disputa entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación en Querétaro. Me extraña que haya tardado tanto. Lo que ocurrió es que el cártel de Santa Rosa de Lima tiene presencia en Querétaro de hace cuando menos 10 años. Y como sabemos, el cártel de Jalisco Nueva Generación ha ido avanzando posiciones y ha venido capturando territorios del cártel de Jalisco, de Santa Rosa de Lima. Entonces, después de arrebatarle territorios en Guanajuato y tener sitiada la ciudad de Celaya, el siguiente paso natural era tratar de invadir Querétaro, en donde el cártel de Santa Rosa tiene sus cuarteles de invierno. La retaguardia del cártel de Santa Rosa no está en Guanajuato, está en Querétaro. Es ahí donde tienen una base social de apoyo, en donde venden drogas al menudeo, en donde también tienen una actividad de robo de combustible de los ductos de Pemex. Es decir, después de capturar varios municipios en poder del cártel de Santa Rosa en Guanajuato, el siguiente paso era la captura de Querétaro. Esto yo lo comenté en un artículo de hace unos 3, 4 años más o menos, en donde advertíamos la posibilidad de que el conflicto de Guanajuato se expandiera hacia Querétaro. No me agrada para nada haber tenido razón, pero sí me desagrada mucho que las autoridades, en su momento del gobernador Pancho Domínguez y actualmente del gobernador Mauricio Curi, no hayan tenido la habilidad, la capacidad para detectar este escenario que ya se presentaba y que finalmente que cobró la vida de personas inocentes allá en Querétaro el día de ayer. Aparentemente, de acuerdo con la información que se da a conocer por parte de las autoridades, el blanco del ataque fue un líder criminal del cártel Jalisco, que se encontraba en el restaurante y que fue asesinado junto con dos de sus escoltas, aceptando sin conceder que se tratara del asesinato de tres personas vinculadas al cártel Jalisco. Lo que tenemos es también el lamentable asesinato de personas que no tienen ningún tipo de vínculo criminal y personas que quedaron muy malheridas y que están en el hospital tratando de recuperarse. Sí, esta narrativa de mataron a malos, la hemos visto ya en sexenios anteriores, ¿no? Ya están identificados, estoy viendo, bueno, vimos el pasado lunes, vimos por ahí circular información relacionada a que estas personas, al menos tres, dijiste, y así lo vi yo también, estaban relacionados con el cártel Jalisco. Pero esta narrativa de los buenos contra los malos no termina por explicar el suceso, David, como tal, porque se metieron a una ciudad tranquila, ¿no? Que si algo ofrece es la tranquilidad. ¿Cómo viste este modus operandi de que van, hacen esto y queman la camioneta? O sea,
Le llamaste narcoterrorismo hace un momento. Sí, bueno, lo que hicieron no solo fue el presunto asesinato de un líder del cártel Jalisco, sino también generar toda una estela de sangre mediante el asesinato de personas inocentes. En el video se ve con claridad que los sicarios no solo lanzaron ráfagas de metralleta en contra de la mesa del posible líder del narcotráfico, sino que lanzaron ráfagas de metralleta para asesinar al mayor número posible de ciudadanos. E incluso ya estando afuera lanzaron otras ráfagas en contra de la gente que ya estaba tendida en el piso malherida. Es decir, lo que buscaron fue mandar un mensaje muy contundente de asesinato, de muerte de sangre, para atemorizar a la población civil, para intimidar a las autoridades y para mandar un mensaje a sus rivales del cártel Jalisco Nueva Generación. Entiendo pues que el gobierno federal se resista a utilizar este término, me parece que no tiene ningún sentido, pero el negar los hechos nos impide tomar las soluciones. Hay varios actos de narcoterrorismo que se cometen de manera regular en México, pero no tenemos un presupuesto antiterrorista, no tenemos un convenios internacionales firmados con los países que han padecido este flagelo, como Colombia o Israel. No tenemos tecnologías para enfrentar esta circunstancia. No hemos adecuado nuestro marco legal para poder combatir el narcoterrorismo, es decir, negar el problema nos impide tomar las soluciones apropiadas para enfrentar este nuevo flagelo que azota al Estado mexicano. El PAN, si no me equivoco, quiso legislar el tema del narcoterrorismo hace algunas semanas. Yo recuerdo, estaba viendo la sesión en el Congreso y quiso legislar al respecto, pero no avanzó esa propuesta. Si no me equivoco, fue hecha por Marco Cortés. Propuso sobre la mesa, señores, hay que legislar ya el narcoterrorismo y no hubo receptividad a esa propuesta. Bueno, el problema de Marco Cortés es que hizo la presentación con un fin político y evidentemente tuvo una reacción de parte de los legisladores de Morena y de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, señalando que era un traidor a la patria. Es el problema de la inseguridad. En México se politiza rápidamente y no se toman las decisiones de fondo. No importa que lo presente Marco Cortés, Morena, la UNAM, lo importante es que haya un debate serio acerca de lo que se tiene que hacer y legislar en materia de narcoterrorismo. Entiendo que hay muchos académicos, periodistas, que se resisten a utilizar el término. Me parece válida la discusión. Te diría que en América Latina hace tiempo que ese término ya se utiliza de manera cotidiana en la prensa, en el cuerpo diplomático, los políticos, los académicos, porque ellos ya lo han vivido. Me refiero al narcoterrorismo que realizó en su momento Sendero Luminoso o el que realizó el cártel de Cali, el cártel de Medellín. Ellos ya vivieron estas circunstancias y no están enfrascados en un debate semántico. Se dedicaron a tomar decisiones, algunas lentas, otras más, unas más efectivas que otras, pero finalmente trascendieron ese debate. En México todavía estamos peleando de que si es narcoterrorismo o no. Creo que tendremos que avanzar un poco más en eso. Entiendo perfectamente que lo que hace el gobierno federal es lanzar un distractor mediático. También hay una legítima preocupación en el sentido de que podría haber una reducción en las inversiones, una reducción en los flujos de inversión y que eventualmente se activarían los mecanismos de intervención que tienen los norteamericanos para enfrentar a los grupos terroristas a nivel internacional. Pero me parece que eso no va a suceder. Los primeros en oponerse a una intervención de las Fuerzas Armadas en México para combatir a los cárteles son las propias Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que no quieren poner en contacto a sus tropas con el poder corruptor del narco. Qué panorama, David. Y ya para ir cerrando esta conversación, bueno, hay muchísimos temas que conversar, obviamente, pero agradezco tu tiempo. Hay un mapa de criminalidad en esta zona, a ver si lo logro compartir en lo que hablamos tú y yo, pero hay un mapa ya de lo que se ha detectado en esta zona, ¿es cierto? Sí, la Sedena, me parece que en el contexto de una visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Querétaro, hizo un mapeo de los grupos criminales que hay en la entidad, generaron una cartografía con la identificación de los cárteles que operan en Querétaro. eh, Se filtró por el grupo de Guacamayas, hackers latinoamericanos que dieron a conocer documentos de la Sedena. Y en efecto, ese mapa que tú bien señalas, este que estamos viendo,
refiere que hay cuando menos tres grupos criminales: el cártel de Jalisco Nueva Generación, el cártel de Santa Rosa de Lima, el cártel de San Juan del Río, que actualmente se hacen llamar el Grupo de los Hades, y una mafia criminal que también opera en Querétaro, que es el cártel de la familia michoacana, que no aparece aquí en este mapa, pero que está documentado que operan también en Querétaro. Bueno, pues así ahí estamos viendo este mapa que se ha filtrado y bueno, lo que vemos aquí es que la aparente tranquilidad de Querétaro como tal no quiere decir que no haya cárteles, porque en algún momento, David, recordarás que en la Ciudad de México se discutió si había cárteles o no había cárteles, y entonces en esa discusión estábamos de que si hay o no hay cárteles. En Querétaro la tranquilidad no se debe a que no haya cárteles. Había cárteles, pero se habían repartido los territorios. Había una división de actividades criminales. Era una paz narca, lo mismo que se vivió en la Ciudad de México durante muchos años, una paz narca, hasta que finalmente los grupos criminales locales entran en conflicto y arriban cárteles nacionales como la familia michoacana, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, y cuando el gobierno local lanza una embestida en contra de las mafias locales como la Unión Tepito, el cártel de Tláhuac, la antiunión. Entonces, no es que no haya cárteles, los cárteles habían pactado una especie de tregua, sabiendo que la capital, la Ciudad de México, había espacio para todos y que podían repartirse ese pastel, habían pactado una especie de tregua. Esto con el visto bueno y aprobación de las propias autoridades locales. ¿Qué es lo que ocurrió? Que se generó una fractura y se da una guerra civil en el bajo mundo criminal de la Ciudad de México y eso detona la violencia. Pero esto era de todos conocido. Quizá el jefe de gobierno que más infructuosamente trató de negar la existencia de los cárteles en la Ciudad de México fue Miguel Mancera, y eso que él había sido procurador de la Ciudad de México, es decir, en un hecho muy lamentable de tratar de ocultar la verdad. Tú y yo, David, nos encontramos en diferentes geografías, ni me digas dónde estás, ni te diré dónde estoy, pero en general, ¿cómo ves el país? Porque hay una estrategia y hay un plan delineado de 100 días, que todavía no son los 100 días, estamos a cuarenta y tantos días, a la mitad, digamos, y van a llegar los 100 días y nos van a decir que si se cumplió, no creo que nos digan que no se cumplió, pero ¿cómo ves que va avanzando esto? Porque ya pasó lo de Querétaro el fin de semana. El domingo pasó otro evento en Cuautitlán Izcalli. Y así vamos. Y entonces, este plan de 100 días, ¿dónde está? ¿Dónde está el plan de seguridad? ¿Dónde están las autoridades en estos momentos? ¿Se va a cumplir o no se va a cumplir? Yo sé que te estoy haciendo preguntas, pues que a lo mejor ni tú ni yo tenemos respuestas, pero las estoy lanzando al aire para reflexionar sobre lo que está pasando en el país en estos momentos. Bueno, es que el plan de los 100 días no contemplaba varios aspectos. En primer término, nunca se nos habló de la asignación presupuestal. Para lanzar acciones contundentes se requiere dinero. Pues hasta donde sé, no hay como tal un presupuesto especial para ese plan de los 100 días. Tampoco se hizo una modificación al marco legal para poder empatar estas propuestas con el andamiaje jurídico constitucional que tenemos. No se contempló en el plan de los 100 días esta guerra civil que hay al interior del cártel de Sinaloa. Tampoco se contempló la expansión del cártel Jalisco en otras entidades como el estado de Querétaro. Es decir, el plan de los 100 días tiene muchos errores y muchas omisiones, pero por la más elemental de las razones. No era un plan, era una estrategia de mercadotecnia, de posicionamiento mediático. No había métricas, no había indicadores de desempeño, no había presupuesto, no había análisis técnico jurídico, no había indicadores no había nada. Era nada más un pronunciamiento, una estrategia de comunicación. Es válida, es válida. Los gobiernos tienen que comunicar lo que hacen, pero que no nos quieran vender gato por liebre. No era un plan, era una estrategia de posicionamiento mediático para enfrentar la erosión que estaba provocando los eventos de alto impacto en el país. Frente a la delincuencia, frente a la inseguridad, frente a las masacres, era necesario que el gobierno federal sacara algo, dijera algo. Entonces se sacaron de la chistera un supuesto plan para tratar de posicionar una serie de actividades del gobierno federal que no son tales, que no existen.
No tengo duda de que ese plan se está construyendo, que están en proceso, lo están trabajando, pero no lo tenían listo, pero era necesario que salieran a decir algo. Entonces, pues bueno, fue una narrativa que construyeron propia de los asesores en materia de imagen y comunicación. Lo entiendo, me parece sensato que lo hagan, pero, pero no mintiendo. Yo esperaría que más adelante sí nos mostraran el verdadero plan. Entiendo que está construcción. Conozco algunos de los principales asesores y personas que están elaborando este plan y todavía no lo tienen. Están haciendo el mapeo. Pero pues es válido decirlo, estamos mapeando, estamos trabajando, y mientras estamos realizando estas acciones. Pero ante el temor, pues, de que sean señalados por la oposición, por los empresarios, por la jerarquía católica, pues se inventaron este plan de los 100 días, que pues no es ningún plan y solo es una estrategia de comunicación. Tremendo, pues sí, sí es lo que estamos viendo hasta estos días. No, no creo que estemos diciendo algo que no vea No, la gente en sus propias casas, ¿no? Hay comentarios en redes sociales muy fuertes, ¿no? En cuanto a la violencia en en distintos puntos. Acapulco, Sinaloa, acaban de cancelar una expo muy importante en Sinaloa, la Expo Ganadera, ¿no? Entonces estamos viendo un momento muy complejo. Parecería que esto lo podemos decir siempre en el país, ¿no? Pero dos últimas preguntas, estimado David, para no alargarnos tampoco tanto. Vamos a regresar a la narrativa de que todo comenzó con Felipe Calderón por haber desatado la guerra contra el narcotráfico. Vamos a regresar a esa narrativa de que el problema no es ahorita, sino que todo empezó con Felipe Calderón. no, me parece que ya no es válido, ya tenemos 6 años de Morena. Creo que ya no funciona. Tendrá que construir una nueva excusa. Me parece que ahorita la presidenta Claudia Sheinbaum está heredando un nivel de popularidad muy alto de su antecesor y ella misma sigue siendo muy evaluada, bien evaluada por parte de los ciudadanos. Hasta el momento la violencia no está afectando a Morena, eso hay que decirlo. Sus capacidades de comunicación siguen siendo notables mediante las conferencias mañaneras. Entonces, por el momento pareciera que no es el caso. Y bueno, y ahora en el tema de las armas, continúa este tráfico de armas desde Estados Unidos, se ha señalado que es el principal proveedor. Eh, ¿Cómo ves al país vecino con la llegada de Donald Trump a la presidencia? Va a imponerse, obviamente, en la presidencia y no sabemos qué serie de condicionantes va a ponerle al gobierno mexicano, pero a final de cuentas, ellos de aquel lado nos reclaman siempre lo mismo, es que ustedes venden droga y esto y lo otro y los migrantes y etcétera. Y nosotros decimos de este lado, bueno, y ustedes venden las armas. ¿No? ¿De qué se trata? O sea, porque si de este lado nos armamos todos, pues en qué vamos a acabar? ¿No? ¿Qué país vamos a hacer? ¿Otro Colombia, David? Bueno, yo creo que es el término correcto. México se está colombianizando. Estamos teniendo este mismo escenario que vivió Colombia en la década de los 90. No tengo duda que Donald Trump lanzará muchas presiones en contra del gobierno mexicano y el gobierno mexicano va a tener que reaccionar frente a esas presiones. Tiene dos opciones: confrontar a Trump, llegar a un acuerdo, corresponsabilizarse del combate al narcotráfico o aceptar las directrices de Washington. Si acepta las directrices de Washington, el narco va a contestar, porque implica la captura de narcotraficantes de alto perfil, la captura de detención, la realización de decomisos de fentanilo, el congelamiento de cuentas bancarias. Esto va a provocar la extradición, va a provocar una reacción del narco. Entonces, las presiones de Trump no van a mejorar, no van a reducir los envíos de droga, tampoco van a mejorar o va a disminuir, perdón, las muertes por ingesta de fentanilo en los Estados Unidos. Las presiones del Trump únicamente van a provocar un incremento de la violencia en México. Pues tremendo el panorama, pero bueno, pues estaremos viendo la reacción que tenga el gobierno. Faltan muchas semanas todavía para que asuma el presidente Donald Trump. Bueno, ya como presidente Donald Trump, y veremos también qué hacen las autoridades en nuestro país con este plan que, como tú dices, aunque ya existe, también están revisando pues los funcionarios que ahora están a cargo de la seguridad
Algunos son los mismos que estaban en el sexenio pasado, pero hay nuevos, ¿no? Hay nuevos. Yo tengo mucha confianza, David, no sé si tú compartes esta confianza o no, en la policía cibernética. En la policía cibernética que te puede dar pistas de cómo está el tejimaneje, ¿no? De lo que está pasando en el país, pero pues todo por verse y la historia se está escribiendo en este momento, en este inicio de sexenio, que tú me dirás, ¿cómo ves este inicio de sexenio? ¿Qué es lo que veo? ¿La policía cibernética puede funcionar? Sí, a condición de que tenga una asignación presupuestal. Las tecnologías no fallan, lo que fallan son las personas. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer uso intensivo de las tecnologías, pero al día de hoy no conocemos el presupuesto que se va a asignar en materia de seguridad. En México se asigna 6%, casi 7% en procuración de justicia y seguridad pública, pero ese presupuesto es insuficiente. Se requiere cuando menos el doble, es decir, entre el 12 y el 14%, que es más o menos lo que llegó a invertir Colombia para poder disminuir la violencia homicida que devoró a ese país en la década de los 90. Entonces, hasta no ver el presupuesto, quizás sean las mejores ideas, no lo descarto, ¿eh? Puede ser que el plan que está presentando Omar García Harfuch sea el mejor, puede ser, no lo descarto, pero hasta que no veamos la asignación presupuestal, no podría decirte si va a funcionar o no, porque para todas las grandes ideas que presenta el gobierno federal se requiere un recurso, y es un recurso importante. Las pruebas cruzadas de ADN para la identificación de personas lamentablemente encontradas en las narcofosas es muy caro. Los equipos, los reactivos son en dólares. Lo que necesitamos es un presupuesto. No tenemos el presupuesto en materia de seguridad. Al día de hoy no sabemos cuánto se va a invertir y hasta que no lo tengamos, no podría predecirte qué eficacia Claro. tendrán las estrategias que plantea Carluch. Muchas gracias, David Saucedo, por esta conversación. Gracias por tu análisis, siempre puntual para todos los mexicanos. Gracias, David. Gracias, Gustavo. Te mando un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Seguimos en esta tercera temporada. Está con nosotros y le agradezco la politóloga Alejandra López. Buenas noches, ¿cómo estás, Alejandra? Hola Gustavo, muy bien, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes en este espacio. Oye, Alejandra, pues ¿cómo viste lo de la Qué CNDH? bueno. Yo creo que indefendible, ¿no? Hasta en La Jornada, que es un periódico cercano al gobierno federal, hasta en La Jornada criticando la reelección hasta 2029 de Rosario Piedra, que lo único que se está imponiendo es su apellido, ¿no? El ser hija de un activista pues pasa a perjudicar, ¿no? A la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo lo viste? Bueno, por un lado es nepotismo en todo su esplendor, porque la señora de la CNDH lo que hizo fue encubrir bastantes irregularidades por parte del gobierno, por parte del ejército, y pues si bien se esperaba que hubiera continuidad en esta misma línea donde pues no hay una crítica real hacia el gobierno por parte de la comisión, era mucho mejor el perfil de Nacheli, era mucho más cercana a la presidenta Sheinbaum. Se hubiera esperado que ella quedara como pues eh, muchas veces especuló. Y la reelección de Rosario Ibarra, además, pasando por un proceso donde se hizo el escrutinio, se hizo todo el proceso para la reelección, que bien podía haber sido inmediata, pero no se hizo justo porque no es un perfil cercano a Claudia Sheinbaum, es un perfil cercano a Andrés Manuel López Obrador, pero no a la presidenta. Y la sesión de ayer dejó muy claro quién es el que manda ahí. Primero, por la reelección, sin ningún tipo de cuestionamiento por parte de Morena y aliados, pese a que la candidata que estaba impulsando la presidenta, pues también era cercana a Morena. Y segundo, por las mañanitas del presidente que dejaron muy claro quién es la presencia omnipresente, valga la redundancia, Vamos a en ver el ese gobierno. momento. Vamos a ver ese momento, si te Sí, parece. Lo vemos impresionante. Estaban votando la reelección de Piedra, que ganó con 87 votos. Ya veremos. No, nunca vamos a saber
exactamente quiénes son esos 87, pero pues es exactamente el bloque de Morena, el expanista y la exprista, y yo incluiría ahí a Javier Corral, que se apartó aparentemente del asunto, pero pues ¿de dónde salió el otro voto entonces, no? Vamos a ver este momento, estaban votando la presidencia de la CNDH y empiezan a cantar las mañanitas al presidente, al expresidente Andrés Manuel López Obrador, más claro ni el agua, ¿no? Importante resaltar que la presidenta Claudia Sheinbaum tenía a la oposición de su lado y no pudo lograr conseguir los votos de parte de Morena para, para poner a la ombudsperson que ella hubiera querido. Entonces, los liderazgos dentro de Morena, está muy claro el liderazgo de Monreal, el liderazgo de Adán Augusto, y por el otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum se está quedando sola en el Congreso. Y esto va a ser muy difícil, a pesar de tener esta mayoría, que haya un gobierno que vaya con la presidenta. Cuando terminen de pasar todas estas iniciativas que les dejó como tarea Andrés Manuel López Obrador, va a ser muy difícil conseguir el consenso como se podría esperar en un gobierno que tiene prácticamente todo. Vamos a dejar correr este momento de esta madrugada. Le pedimos se prepare a la senadora Anabel Ábalos Zempoalteca. Bueno, pues así estuvo la sesión pero oye, Alejandra, yo no veo muy incómoda que digamos a la presidenta Claudia Sheinbaum con esta especie de lo que vemos desde acá es una especie de cogobierno, ¿no? Entre Palacio Nacional y Palenque. Este, ya nos lo había dicho Porfirio Muñoz Ledo que iba a ser una especie de maximato. Quedó claro en esta votación de la CNDH por todo lo que has expuesto. Yo no veo incómoda a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Tú sí? No, yo tampoco la veo así. Creo que pues mi apuesta al principio del sexenio o una vez que tomara posesión es que iba a marcar distancia y no ha sido así. Todas las iniciativas de ley que se han aprobado han sido las iniciativas del presidente. No se ha impulsado ninguna iniciativa, salvo la de igualdad de género, que pues prácticamente no iba a tener ninguna eh, ninguna persona en contra, pero fuera de eso no se le ha visto a ella impulsar su agenda. Y puede ser que a lo mejor en el 2025 veamos un cambio en las prioridades del Congreso, pero por el momento, estos 40 días que lleva Claudia Sheinbaum, no se le ha visto incómoda, no se le ha visto renegar de la influencia de Andrés Manuel López Obrador como líder de Morena o líder el líder moral del movimiento y pues la presencia del nepotismo y en la presencia de su hijo en el partido, la presencia de las hermanas Luján también nos dejan muy claro que en Morena, a pesar de que en el discurso combatan el nepotismo, no es una realidad. Bueno, Alejandra López, pues muchas gracias por tu análisis. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto como siempre y mucho éxito en esta tercera temporada. Gracias. Buenas noches, Alejandra. No se vaya, nos faltan los deportes. Diego Hernández, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué onda, Gus? Buenas noches México, buenas noches todos. Sí, va a jugar la selección mexicana el viernes, el primer enfrentamiento oficial para Javier Aguirre en esta tercera etapa al frente de la selección mexicana, el primero de talla importante y sobre todo jugarlo allá en Honduras, que ir a Centroamérica es realmente poderoso, es realmente peligroso. Si de por sí para la prensa que vamos es duro, para los jugadores que asisten va a ser más duro todavía. Yo no tendré la oportunidad de ir en esta ocasión, pero en las ocasiones que se ha podido acudir
a este tipo de partidos en Centroamérica son de alto voltaje, son peligrosos para la selección mexicana porque aunque los hondureños sí nos quieren mucho a los mexicanos, cuando se enfrenta a México contra Honduras es un partido de alto riesgo y Javier Aguirre lo sabe, tendrá que lanzar a sus mejores hombres a la cancha, a los 11 que no se achiquen. Honduras va a meter la pierna como saben hacerlo en Centroamérica. A Honduras no le va a importar si sale algún lesionado o sale algún roto, porque así juega Honduras, sin ofender a nuestros amigos hondureños. Así juega Honduras, así le juega México. Ellos mismos lo han declarado. Antes México era Brasil en Centroamérica y Norteamérica. Ahora México ya no es lo que era antes. Ya no le tenemos miedo y le vamos a jugar al tú por tú. Jugadores hondureños que militan en la MLS y algunos que militan en equipos de Europa han también alzado la mano y saben lo que es jugarle a México y saben el odio deportivamente hablando que le tienen a la selección mexicana. Y por este partido del viernes, que obviamente todo el mundo lo va a estar viendo, no hay liguilla entonces. Y por este partido del viernes, como bien lo dices, no hay liguilla. La liguilla se empieza hasta la próxima semana y ahí empiezan los problemas de nuestro bendito, querido, hermoso, chulo, precioso, adorado fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque los convocados no van a poder estar. Jugadores como Henry Martín, como Israel Reyes, como Luis Ángel Malagón, que militan con el América, no van a poder estar. Jugadores que América prestó a Sudamérica, ya sea a Colombia, a Uruguay, a Chile, tampoco van a estar. Son jugadores importantes para el América y no van a estar. ¿Por qué? Porque América juega el jueves a las 9 de la noche contra los Xolos de Tijuana. Esto hace que los futbolistas que militan en Sudamérica, bueno, que son sudamericanos y que van a representar a su selección, tengan que llegar en la noche del miércoles o les tengan que mandar un avión privado para hacerlos volar y lleguen rápidamente el miércoles, temprano, por ahí del mediodía, se concentren con el equipo o lleguen directo hasta Tijuana, estén ahí con el equipo y ya se vea si tienen o pueden jugar el jueves contra Xolos. Y si no lo hace así el América, en una de esas llegan los jugadores hasta el jueves en la mañana y a ver si logran jugar. Y no son jugadores cualquiera, ¿eh? Es el Búfalo Aguirre que se ganó la titularidad con el América, ¿no? Siendo delantero y estando al lado de Henry Martín. Es Brian Rodríguez, que también se ganó la titularidad con el América. Dices vuelo privado para que puedan jugar. Si América lo quiere, yo creo que van a tener que hacer eso, mandar un vuelo privado para que los jugadores que militan o que representan a selecciones de Sudamérica vengan rápido, porque si no, o llegarán el miércoles en la noche o llegarán el jueves muy temprano. América juega a las 9 de la noche el próximo jueves contra Xolos allá en Tijuana. Los jugadores que están representando a sus selecciones son importantes. Como te decía, 3 mexicanos que son titulares en América. De ahí se sigue los 2 uruguayos, Brian Rodríguez y el Búfalo Aguirre, que también son titulares en América. Entonces, América es el que la tiene más complicada contra los Xolos de Tijuana, pero antes de ese partido está también el clásico tapatío contra Chivas, entre Chivas y Atlas, perdón, un clásico tapatío que promete ser, ojalá, un buen partido de play-in, sobre todo porque es un clásico del fútbol. El partido de Chivas contra Atlas es un partido importante, sobre todo por ser un clásico, y de ahí te voy a explicar rapidísimo cómo se va a dar el play-in. Si América le gana a Xolos o Xolos le gana al América, cualquiera de estos dos va directo ya contra Toluca. Si América o Xolos pierden, van contra el ganador de Chivas y Atlas. Entonces, en ese momento, en ese segundo play-in, se podría dar un clásico nacional. Si Chivas vence a Atlas y América pierde contra Xolos, ahí se daría el play-in de clásico nacional. Y el ganador de este partido iría contra Cruz Azul, que es el superlíder del fútbol mexicano. Entonces, América la tiene complicada. Primero tiene que salir de Tijuana bien, avante, después tendrá que ver si enfrenta a Toluca o Cruz Azul, que ambos equipos le metieron 4 goles en su partido de temporada regular, los golearon y los humillaron. Entonces, si América quiere ser tricampeón, no tendrá el camino sencillo, pero el que quiere llegar a hacer algo no tiene el camino sencillo, y yo creo que tus Águilas del América van a avanzar.
No, y bueno, esperemos después de lo que vimos en Toluca, esperemos que sí avance, Diego. Esperemos que sí avance y que se mantenga dentro del fútbol mexicano. Nunca había jugado un repechaje el América. Lo hará por primera vez desde que regresó esta modalidad en 2020 después del COVID. Entonces, a ver cómo le van las Águilas. Sí, imperdonable que se encuentre en esa posición, ¿no? Pues sí, por ser el América sin duda es imperdonable, pero bueno, esperemos lo haga. Diego Hernández, muchas gracias, buenas noches. Gracias, Gus. Saludo. Hasta luego.